Bueno, y las consecuencias de esta política de separación de familias es lo que preocupa a los activistas y a especialistas, en especial cuando de secuelas psicológicas se trata. Las consecuencias de las decisiones gubernamentales suelen tomar años en materializarse dentro de las comunidades que frecuentemente se ven aisladas y minadas de problemas de conducta y resentimientos que duran por generaciones. Bueno, y para hablar del tema hoy nos acompaña la doctora Carolina Castaños, y es que este tipo de situaciones ya se han vivido antes en la historia y las repercusiones que tendrán han sido estudiadas. Muchísimas gracias, doctora Castaños, por este contacto con nuestra audiencia. Muchas gracias por tenerme contigo, Mariela, y con mucho gusto de hablar de este tema que es tan importante. Es muy cierto. Doctora, cuéntenos qué le ocurre al cerebro de los niños cuando reciben este trauma. Ok, entonces tenemos que empezar entendiendo que el ser humano, cuando llega al mundo, es totalmente dependiente. El sistema nervioso tú sabes que el cerebro toma 25 años en desarrollarse completamente. Entonces llegamos con un sistema nervioso que no está completamente desarrollado. Llegamos al mundo completamente dependiente de otros. Si tú dejas a un bebé, el bebé se muere. Entonces, nuestro sistema nervioso, como parte de nuestro equipo de sobrevivencia, ¿no es cierto?, nos está preparado para conectar. El ser humano tiene que conectarse, necesita el cuidado de otros. Y no solamente el cuidado de, bueno, me dan de comer y tengo un techo, sino necesita lo que se llama el apego. Tú hablabas un poquito de la historia, entonces vámonos, nos remontemos un poquito a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, porque es bien interesante y podemos conectar con lo que está pasando ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños fueron separados de sus padres. Muchos se quedaron huérfanos y muchos también fueron enviados, o sea, los padres enviaban a sus hijos afuera porque iban a ser bombardeados y era muerte inminente. Entonces terminaron muchísimos niños huérfanos. ¿Y qué pasó? Estos niños terminaron en unos centros, ¿no es cierto? Y los cuidaban, les daban de comer, tenían un techo, y ¿sabes qué? Se morían. Entonces los doctores no entendían qué pasaba. Y ahí es donde un investigador, él es un inglés que se llama Bowlby, empezó a estudiar y dijo: lo que pasa es que estos niños no tienen una figura de apego. No hay una persona con quien ellos puedan conectarse. Y eso implica para el ser humano, para el sistema nervioso, es muerte. Porque si no tengo esa persona que me va a cuidar, yo me muero. Doctora, y muchos de estos casos que estamos viendo son niñitos chiquitos que son los más vulnerables, ¿correcto? Absolutamente. Entonces nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso de estos chiquitos está entrando en estado de pánico y responden de diferentes maneras, ¿no es cierto? Había un video, por ejemplo, de un niñito que la vio a la madre y no podía responder, no podía, estaba completamente en estado de parálisis. Ya afecta tanto, que algunos niños entran en un estado donde ya no pueden conectarse con otros. Doctora, ¿y cuál es su recomendación para los papás o los familiares que logran recuperar a sus niños? ¿Qué es lo que deben hacer inmediatamente como para minimizar y empezar a reconstruir y a sanar a ese niño que está traumatizado? Ok, dos cosas, Mariela. Primero, es bien importante que tengan un profesional especializado en trabajo de trauma para trabajar con estos niños, porque las consecuencias del trauma son muy severas, ¿ok? Pueden tener lo que se llama el PTSD, que es el Post Traumatic Stress Disorder. ¿Qué es eso? Eso es cuando las personas, los niños, reviven la situación y tienen depresión, estados de ansiedad, sienten como que estuviera sucediendo nuevamente, tienen pesadillas, ¿no es cierto? Como que vuelven a ese momento, no pueden sentirse seguros. Entonces, buscar ayuda profesional y también tener mucha paciencia y estudiar los efectos. Porque, por ejemplo, temas de lo que se llama volver atrás, regresionar a una edad más joven, ¿no es cierto? Eso es algo que hacen
mucho los niños, ¿no es cierto? Volver a tener actitudes que tenían o comportamientos que son más jóvenes, como el volverse a hacer pipí, como tener también ataques de rabia, pataletas que no pueden controlar. Entonces, bien importante que los padres y que quienes los cuiden, porque en este caso, ¿sabes qué, Mariela? Va a tener que ser la comunidad, porque los padres también están traumatizados. O sea, que a una madre le quiten a sus hijos y sentir ese sentirse tan vulnerable, ¿no es cierto? Es también traumático. Entonces tenemos a toda la familia y eso es lo que hace que esta situación sea tan difícil. Y yo pienso que siguiendo el tema en los medios de comunicación es una manera de seguir informando al público porque este tema no puede morir. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Es tan importante, sí. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos en contacto con usted y otros profesionales como usted que están muy pendientes de este tema. Muchas gracias por tenerme, Mariela. Muchas gracias. A usted. Bueno, y precisamente este tema que hemos estado tratando en ediciones anteriores es nuestra primera propuesta de conversación en las redes. Queremos conversar y conocer su opinión usando el hashtag Conexión Familias Separadas. Vamos a un breve corte y